Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de esta sexta serie, en la que ya llevamos recorridos 147 kilómetros de los 500 que tenemos como objetivo. Para el episodio de hoy, Grupo Julián Automotive me ha dejado este Bike X55. Y como siempre, recojo a la copiloto y arrancamos. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí Encantado contigo. de saludarte. Lo mismo, Qué guay. Qué elegante has venido. con muchas ganas, con color, que para eso hay que celebrar también el buen tiempo. Bueno, buen tiempo, hoy tocamos madera, ¿no? Bueno, sí dan lluvia, pero la temperatura es muy buena. Sí, se agradece. ¿Entramos a machete? Sí, vamos a por todas. Habrá gente, lo digo siempre, habrá gente que te conoce, habrá gente que no. Preséntate. Bueno, pues soy María Estébanez, burgalesa, periodista y escritora todavía principiante. El año pasado publiqué el primer libro, La noche de las flores, y este marzo hemos presentado El silencio de la reina, el segundo libro de lo que pretendo sea una saga. ¿De cuánto se sabe? Bueno, voy como 1 a 1, o sea, mínimo 3, pero tampoco pongo cierras, techo, ¿no? El tercero veremos si pide un cuarto o si cerramos con un tercero, no lo sé. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Ni yo lo sé, de verdad, es que me gusta dejarme también sorprender por los libros, que ellos mismos te van diciendo muchas veces si hace falta más o... Ahora hablaremos de los libros individuales, de todo el proceso creativo que hay detrás, todo lo que no se ve, editoriales, dificultades, conciliación, todo un poco hay... Muchos temas para hablar, sí. Sí, me gusta hacer una línea del tiempo, ¿Vale? pues desde los inicios hasta día de hoy, que, como has dicho, no sabes, o sea, estás escribiendo ahora el tercero, ¿no? Sí. Pero no sabes dónde el futuro, lo que deparará. No lo sé. Entonces, ¿cuándo empieza esa pasión por escribir? Bueno, yo creo que la pasión por escribir surge a raíz de la pasión por leer, ¿no? Porque desde niña, desde muy pequeña, siempre me ha gustado mucho leer. Empecé a aficionarme a la lectura con unos libritos que había en la biblioteca de la Plaza San Juan, una colección amarilla de detectives que era muy, muy divertida porque venía con lupas, con acertijos y tenías tú que ir, creo que de ahí viene luego parte de lo que hablaremos después, en gran medida viene de esa infancia y de esos libros amarillitos que te hacían retroceder, volver, jugar, ¿no?, con el libro. Y luego ya pues descubrí los 5 de Enid Blyton, los 7, te estoy diciendo así los que más me han marcado, pues Claro, Lorenzo esto Silva. desde que eras niña. Sí, los libros estos amarillitos, que es que no recuerdo cómo se llama la colección, pues desde los 8 o 9 años, más o menos recuerdo, y luego ya a los 12, 13 empecé con los 5 y ya a los 15 con Agatha Christie y Lorenzo Silva. Más tarde en la universidad descubrí a Susana Tamaro. Creo que son los autores que más me han marcado, con los que más he disfrutado. Y yo creo que de esa afición por la lectura pues surge como una necesidad interior de también escribir. Es verdad que desde pequeña he escrito, pero más pensamientos o sentimientos, ¿no? Como la necesidad de plasmar por escrito lo que me pasaba por la cabeza, porque creo que era una forma de ordenar las ideas y de encontrar sentido a veces pues, a cosas que igual no sabes muy bien qué es lo que está pasando, pues escribir me ayudaba mucho a ordenar. Entonces... O sea, como proceso terapéutico. Un poco, sí, o incluso, sí, estudiando la carrera, pues yo necesitaba escribir todo lo que estudiaba, necesitaba reescribirlo, ¿no? Es como que se me quedaba mucho más fijo en la cabeza. Sí, me pasa. Sí, hay mucha gente que estudia así.
Luego tengo amigas que no entendían, dicen, pero que con subrayar o tal, digo, no, es que yo necesito reescribirlo. Entonces es verdad que llevaba mucho más tiempo, pero para mí era una forma de estar segura y decir, sé que si hago esto, Te funciona, sí. vamos por el buen camino. Sí, así que eso, y entonces a raíz de ir escribiendo y demás, es verdad que la idea del primer libro surgió de una manera un poco abrupta, vamos a decir, porque lo he contado muchas veces, pero para los que no conocen el inicio, pues en un taxi en Cuba, yendo de Viñales a La Habana, pues de repente me vino una frase a la cabeza. Yo en ese momento me estaba leyendo La Reina del Sur, de Pérez Reverte, y yo dije, esta frase, pues será que la leí ayer. El caso es que no me sonaba el nombre del personaje, ¿no? Y entonces lo revisé, lo releí y vi que no, vi que era una idea que había venido de no sé dónde, y entonces lo escribí, y a raíz de esa frase, que es una de las frases que aparece en el primer libro, que es cuando Luis de Buruaga cogió el azucarillo, supo que todo había terminado. Entonces, a raíz de esa frase, como que ya empiezo a decir, bueno, ¿quién puede ser Luis de Buruaga? Pues se me ocurre que puede ser un O sea, te salió personaje la frase tal cual. tal cual, y te prometo que releí, digo, a ver si es que es el subconsciente, ¿no? Que muchas veces crees que tienes una idea buenísima y resulta que es un plagio de algo que tienes en la cabeza guardado y no te acuerdas, pero no, vino esa frase así, fue inspiración, y, Y la apuntaste. y la apunté en las notas del móvil, que es donde suelo apuntar casi todas las ideas que me vienen así un poco de repente. Y entonces ya a raíz de ahí empezó como a coger forma. Es verdad que esto era 2016, o sea, fue hace 10 años. Y en ese momento pues yo estaba pues, con muchos viajes, muchas historias, no tenía como esa calma o esa paz necesaria para sentarse a escribir, pero es cierto que iba apuntando todo en el móvil, en las notas del móvil, y ya poco a poco fue como cogiendo todo forma hasta que ya o sea, estuve muchos años con la idea rondando en la cabeza y creando como un universo, porque para mí es como un universo ficticio, pero a la vez muy real, ¿sabes? Porque lo tienes en la cabeza día y noche, entonces llega un momento que es hasta un poco obsesivo. Y ya en el año 2025 tenía la necesidad, pero era una necesidad casi vital, de sentarme a escribir y dar forma, porque ya los propios personajes en mi cabeza eran personas que me pedían Ya, darles vida, ¿no? darles vida, efectivamente. Entonces, bueno, pues en enero, febrero empecé a escribirlo y en noviembre lo terminé. Luego hablaremos de todo ese proceso, porque ¿qué son? 9 meses. Sí, 10 meses. Sí, 10 meses. Pero claro, hay mucha idea masticada Sí, detrás. o sea, realmente, y lo he reafirmado con el segundo libro. En mi caso, yo entiendo que cada escritor tiene sus procesos y tiene sus manías, sus costumbres, sus rituales, vamos a decir, pero yo necesito sentarme a escribirlo cuando ya el universo está en la cabeza creado. O sea, no me siento a ver qué se me Ya con ocurre un o qué. papel sin No, más. o sea, estoy varios meses pensando y dando forma. El segundo libro, por ejemplo, mientras estaba terminando el primero, es como que me vino la idea muy clara a la cabeza, entonces tuve una necesidad de escribirlo muy rápido para que no se me Perdiese. perdiera la idea, ¿no? Que decía, es que lo tenía tan claro que digo, me da mucho miedo que se me difumine o que pierda fuerza. Entonces el segundo, por ejemplo, lo escribí de julio a diciembre, sí, lo escribí en menos tiempo, pero porque también el hecho de haber escrito el primero, aparte de que tienes la mente entrenada, es como que el cuerpo te pide ya a los personajes darles una continuidad y resolver algunos de las subtramas que quedan abiertas, ¿no? Aunque cada libro es autoconclusivo y el caso queda cerrado, es verdad que hay unas subtramas que Que hay que guardan unir. continuidad, sí. Sí, 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 sí. Y volviendo un poco a los inicios, luego hablaremos eso del proceso. Claro, desde tus escrituras de pensamientos e ideas Ujú, hasta ponerte a escribir el primer libro, ujú. no hay nada. O sea, No, no sigues hay nada. escribiendo pensamientos, pero no hay nada No, son de... frases, o sea, o por ejemplo,
Es que luego si quieres te enseño las notas porque tú lo ves y no entiendes nada. Es como que de repente igual estoy en una conversación y escucho a un amigo decir el apellido de alguien y digo, uy, claro, yo en Ya, mi ese apellido cabeza tengo... mola, ¿no? Claro, ahora por ejemplo estoy buscando el apellido de uno de los protagonistas del tercer libro y no acabo de dar con uno que me convenzca para el personaje. Entonces... estoy ahí como un poco al quite, ¿sabes? Digo, a ver si hoy escucho algún apellido o algún nombre, ¿no? Porque el nombre también del protagonista del tercero pues lo escuché un poco de casualidad y dije, no se me hubiese ocurrido a mí, pero es el nombre que me estaba pidiendo este personaje. Entonces, a mí ese proceso de búsqueda es el que más me divierte, que es el que estás creando ese universo en la cabeza, pero tienes que ir, bueno, pues dando forma y apuntando ideas, anécdotas, cosas incluso muy poco románticas, vamos a decir, ¿sabes? Pero claro, un libro necesita de ideas románticas, pero también necesita de mucha realidad o de mucha... Entonces, realmente cualquier detalle, cualquier cosa, aunque no suene bien, puede ser bastante, bueno, Útil. útil para el libro, sí. Claro, o Sí, sea sí, sí. que todo el día Todo vale, no, todo antenas. vale no, pero sí, sí, hay días que escribo mucho en notas y luego hay días que no escribo nada en notas, pero es verdad que sí que estás como en modo alerta, ¿sabes? Estás modo receptiva diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa estos meses, porque realmente el libro me siento a escribirlo yo, pero está compuesto de anécdotas y de datos que me aporta la gente de mi alrededor muchas veces. O sea que es ese puntito de realidad que engancha. Sí, sí, al final yo sí que me propuse crear unos personajes bastante realistas que el lector pueda empatizar con, no con todos, evidentemente, pero sí con alguno de ellos. Y bueno, pues como en la vida hay de todo, pues en los libros tiene que haber de todo también. Vamos a meternos en el proceso creativo, porque claro, no es te sientas, tienes un libro, también tendrás que buscar una editorial, cómo Ujú. publicarlo, Sí, darlo a conocer, o sí. sea, Sí, es un releerlo. proceso largo, ¿eh? Y es un proceso además, yo en mi caso no sabía muy bien a quién dirigirme o a quién preguntar. El mundo de las editoriales y el mundo de los libros en general, aunque he leído mucho, pero no, no sabía cómo funcionaba realmente, ¿no? Al final, hasta que no estás dentro de los mundos, pues no sabes muy bien cuál es el funcionamiento. Puedes tener alguna noción o algo que te comentan, pero hasta que no estás realmente dentro no ves cómo funciona. Entonces, bueno, yo una vez terminé el libro, tenía muy claras tres cosas, ¿no? Una era que iba a ser un proyecto, que no iba a ser un único libro, sino que iba a ser una saga. O sea, eso lo tuviste Eso lo tuve claro. claro desde incluso antes de escribir el primero. Vale. O sea, porque por varias cosas, ¿eh? Por un tema de que se me quedaba corto un libro para desarrollar ciertos personajes que me apetecía que tuviesen pues más vida y más una evolución, que tuviesen una evolución que necesitase de varios años. Y luego también por un tema práctico de marketing, ¿no? Que al final es verdad que un libro, un único libro es muy difícil y más hoy en día que todo va tan Ya. rápido. Eh, eh, el otro día yo me quedé, por ejemplo, un poco asustada porque me dijeron claramente que pasados 2 meses de la publicación un libro ya no es novedad. O sea, a nivel promocional, ¿no? Una vez que pasan 2, 3 meses de que se publique el libro, ese libro ya no es novedad, ni siquiera está en los expositores, ni en las mesas de las librerías, y es algo que bueno, pues por un lado me da mucha pena, porque creo que 2 meses no es tiempo suficiente, ni siquiera un año, ¿no? Ya. Y luego también me asusta bastante el ritmo acelerado. Hay muchísima oferta, o sea, hay muchísimos libros, se publican una barbaridad de Eso te iba a libros. decir, igual es porque se publican libros Es porque se publica mucho mogollón. y es porque el consumo es muy rápido. O sea, al final, pero de todo, ¿eh? De libros, de Sí. música, de todo en general, es como que la industria va a toda velocidad y o te subes, porque es que es verdad que yo, por ejemplo, ahora cambiando un poco, pero los conciertos, ¿no? Que dices, pero ¿cómo voy a coger entradas para un concierto de 2027 si no sé ni lo que voy a hacer dentro de 2 meses, ¿no? Y lo coges porque si no te quedas sin entrada porque realmente se llenan los Sí, las auditorios y los salas y teatros y demás. demás. Entonces, bueno, pues da pena, pero es así. Entonces, a nivel marketing sí que yo no me veía capaz en 2 meses de hacer una promoción tan bestia como para que llegase a donde tenía en mente que quería que llegue, que es a todas las ciudades. O sea, no quedarnos, evidentemente, era muy consciente de que el primer libro iba a ser
muy leído a nivel local, incluso, bueno, pues Santander, Bilbao, que son ciudades en las que se desarrolla parte de la trama, pero para que el libro llegue realmente a muchos sitios, o vas con una editorial muy grande, o es necesario un proceso y un camino poquito a poquito, ¿no? O sea, el tener esa paciencia, que es lo que me cuesta mucho, creo que es lo que más me cuesta de todo esto, es tener paciencia, porque soy bastante impaciente y como que quiero que enseguida las cosas pues lleguen, ¿no? Ver resultados, Sí. ¿no? Ver resultados como que es algo que, y estoy aprendiendo a, a ser paciente también conmigo misma y con el libro y con el proceso y entender que cada cosa tiene su tiempo y que, bueno, pues que Claro, porque lo que dices es un proceso muy lento, ¿no? muy lento, porque al final, bueno, ya te digo que todo depende de muchas cosas, ¿no? También yo tengo que decir que en este caso las redes sociales para mí son un apoyo fundamental, porque creo que está sirviendo de escaparate y estamos llegando a muchos sitios gracias a las redes sociales. Entonces, pero claro, es la gente te conoce, pasan unas semanas hasta que compra el libro, pasa un mes y pico, bueno, hay gente que lo lee en 2 días, pero hay gente que tarda un mes y pico en leerlo. Entonces, el boca a boca funciona muy bien, está funcionando muy bien, pero claro, hay que dar Claro, tiempo. tiempo. Hay que dar tiempo. Entonces, sí que es verdad que he notado en este segundo, con la publicación del segundo libro, que ha ido todo mucho más rápido, que ya hay como una comunidad creada, ya somos 8.000 personas en Instagram, ya la gente estaba esperando el segundo, entonces, bueno, pues quieras que no, poco a poco sí que vas notando que ya la cosa camina, como que no tienes que tirar tanto del carro, Sí, como que hay una base, que ¿no? hay una base pero bueno, una base a base de mucho trabajo y de muchísimo esfuerzo, porque desde el principio, eso, aparte de tener claro que quería que fuesen varios libros y que fuese un proyecto, que no fuese un libro, sino que fuese una serie de libros, tuvimos muy claro también que la parte audiovisual jugaba un papel muy importante. eh, Al final hay que apostar, porque claro, cuando el libro no ha salido todavía, no sabes si va a dar beneficios o si no. Ya. Entonces, ha habido un trabajo de confianza de mucha gente que, bueno, pues que ha decidido apostar y que fuimos a los sitios en los que está ambientado el libro, estuvimos grabando, el primer libro estuvimos en el País Vasco y en Cantabria, haciendo una serie de trailers, ¿no? De book Sí. trailers, esto que a mí me parece fundamental, porque igual que cuando vas a ver una serie, o sea, estamos ya tan metidos en lo audiovisual Ya. que realmente cuando vas a ver una serie tú decides, o yo por lo menos decido, en base un poco al tráiler, ¿no? Y a Sí, lo al que... tráiler y al Claro, este que entonces hay digo, escrito. pues con los libros un poco lo mismo. Al final es más fácil que compres un libro si ves un tráiler que te llama la atmósfera, que te gusta pues el valle, descubres ¿no? Los puntos donde el cementerio que también sale, creo que es un plus. Pero eso no todo el mundo lo entiende. Al final hay mucha gente que no entiende que sean necesarios esos vídeos, pero para mí han sido uno de los puntos fuertes y fundamentales del proyecto. La portada lo mismo. Y lo que dices es que al final las redes sociales, o sea, Es un ¿quién no escaparate. consume redes sociales Claro, ahora y no, y mismo? aparte que, pues ya no para llegar a los lectores, para llegar a los libreros también, ¿sabes? Yo tengo clarísimo que la llave de llegar a los sitios son los libreros, por ejemplo. Entonces, si los libreros te conocen, hacen un pedido de X libros al distribuidor y tienen 10 libros en su stand o en su librería, pues es más fácil que el libro cada vez coja más fuerza que si no está en ninguna librería. Entonces, bueno, pues es un trabajo lento y que también es un poco día a día porque cada día aprendes algo y cada día descubres algo. Hace un mes, por ejemplo, pues me fui unos días a Madrid para recorrerme las librerías una a una, por lo menos 30 librerías que seleccioné, pues que venden novela negra, ¿no? Y que están un poco quizá más especializadas en este género. Y al final, hablando con los libreros, pues aprendes muchas cosas y te dan claves que igual tú pues no Que al final la experiencia... claro, no, y que aparte me encanta. Me encanta ir a los sitios y hablar con la gente y que te cuenten, ¿no? Aprendes muchísimas cosas y bueno, incluso pues estableces vínculos, relaciones que el día de mañana pues nunca sabes si puede ser mutuo, ¿sabes? Igual ellos necesitan algo de novela negra y yo feliz Joder, claro, de sí, ir. sí. Entonces, para mí creo que las personas son la clave de todo y de hecho creo que Burgos en ese sentido tenemos la suerte de que funciona muy bien porque creo que apoyamos mucho lo nuestro, somos grandes embajadores de lo nuestro y yo no puedo estar más agradecida porque creo que
el primer gran impulso que he tenido, aparte de mi familia y mis amigos, ha sido la ciudad. Ya, y eso es un impulso... Pues es un impulso fuerte, porque al final Burgos es una ciudad que, además de muy bonita, tiene mucha fuerza. Tenemos un carácter fuerte y la gente de Burgos se mueve mucho. Entonces hay mucha empresa, hay mucha industria, hay mucha cultura. Entonces al final, pues, Ayuda. sí, todo ayuda, todo ayuda. Claro. Bueno, es que me he quedado ahí un poco atrás, ¿eh? Sí, retrocedemos. Porque has dicho eso, tú te pusiste a escribir el primer libro sin tener editorial. Sí, no, sin tener editorial. Yo no tenía claro en ese momento yo no tenía claro si iba a publicar el libro. Porque una cosa, yo escribo por necesidad, ¿no? Porque a mí me gusta escribir y por necesidad, que eso sí que lo voy a hacer siempre. Pero hay una duda, la primera gran duda que se me plantea es si publicar lo que escribo. Porque, claro, publicar ya implica muchas cosas, que implica tiempo, implica mucha dedicación, implica exposición, que al final exponerte, pues cuando a veces la gente me pregunta, ¿y cómo es que desde 2016 que lo tenías en la cabeza no lo has publicado hasta 2026? Y yo me he hecho muchas veces esa pregunta a mí misma y no fue por falta de tiempo, ni por falta de ganas, ni por... Creo que tienes que sentirte fuerte, creo que tienes que estar en un momento bueno, personal, Sí. para dar ese paso, porque o eres muy seguro de ti mismo, que hay gente que lo es, y te comes el mundo sin miedo a nada, o realmente, bueno, ahí hay un trabajo de decir, bueno, pues esto que he escrito en mi intimidad, para mí y conmigo misma, pues ya va a ver la luz y ya lo van a leer otras personas. Sí, como poner una balanza a ver Claro, si te estás merece la compartiendo pena. algo, hay cosas muy íntimas en los libros, que es verdad que no es una biografía ni mucho menos, pero al final todo lo que has puesto en el libro ha pasado por tu cabeza. Entonces, aunque igual tú no comulgues con esa idea o no lo pienses, sí que lo has procesado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la primera gran duda y sentí que lo tenía que hacer en ese momento. Dije, pues es que igual si no lo hago ahora, en unos años no lo hago. Entonces me sentí con las ganas y con la fuerza para decir, mira, pues sí que lo voy a publicar. Fue una decisión muy meditada porque había gente de mi alrededor que me quiere mucho y muy bien, que le daba miedo y que dijo, bueno, oye, plantéate que esto puede suponer algún cambio, que esto puede suponer, con todo el amor del mundo. Sí. Entonces lo medité mucho, mucho, pero sí, lo tenía clarísimo. Y cuando tengo las cosas claras, la verdad es que tampoco soy bastante... Ya has dicho que quieres verlo hecho, o sea que... Sí. Entonces, esa fue la primera gran duda. Y cuando ya estaba el libro terminado, claro, la otra gran duda que se me plantea es con quién editarlo, porque realmente yo no conocía ninguna editorial ni el proceso de... A raíz de hablar con dos amigos que están un poco en este mundo, me hablaron de dos editoriales de Madrid, les envié a cada uno de ellos el libro, y bueno, el manuscrito en ese momento. ¿A mano lo Sí, escribiste? es que, bueno, uno de ellos sí, porque es que escribo a mano. Luego lo paso a ordenador, pero es verdad que me gusta tenerlo a mano, por lo que hemos comentado al principio, de que es como Sí, que es tu forma. Sí, es mi forma. Y me dijeron los dos que sí, pero esto era 2025, noviembre de 2025, y me decían que para 2027, porque 2026 ya tenían cerrado toda la agenda. Entonces, como soy impaciente... Claro, y a ti de repente 2 igual años más... 2027 es muchísimo. Entonces, pregunté a Álvaro Manso, que es el presidente de la Asociación de Libreros de Burgos. En ese momento tampoco le conocía mucho, pero bueno, me dijeron que era la persona que mejor me podía asesorar. Lo que le pregunté no fue con quién, sino si autoeditarlo o si ir con una editorial, ¿no? Era un poco la duda que se me planteaba también, decir, bueno, ¿lo hago yo por mi cuenta? Claro, porque meterte en una editorial supongo que ya será otro... Pues supone es muchas como cosas. quitarte un poco de autoría a ti. Bueno, depende de la editorial. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo que decir que estoy muy contenta porque han respetado muchísimo tanto el proceso como todas mis aticus. La verdad es que ha respetado en ese sentido vamos, que hasta las comas muchas veces me han consultado, sí. O sea que en ese sentido estoy muy contenta, pero es verdad que porque he tenido esa suerte. Hay editoriales que se meten mucho realmente en el proceso creativo y te pueden cambiar incluso los finales o demás, ¿no? Pero más que por la gestión era por... o sea, mi duda era que yo soy un poco independiente en el sentido de que no me gusta vincularme a
a cosas que puedan suponer a su vez otras cosas. Entonces decía, bueno, pues soy más libre, ¿no? O pensaba, yo digo, soy más libre si voy por mi cuenta y puedo tomar yo sola las decisiones. Pero es cierto que él me dio una visión que yo no conocía ni tenía, que es que claro, realmente, como hay tanta oferta de libros, las propias librerías hacen muchas veces la criba de que si vas con una editorial, si vas de la mano de una editorial, te dan ese voto de confianza. Pero yendo por tu cuenta, pues no, porque hay tanta autopublicación Claro, que es una manera que habrá autopublicaciones maravillosas, pero ellos necesitan tener como una seguridad. una seguridad o como un criterio, ¿no? Es como un criterio de, bueno, ante tanto, vamos a ceñirnos a las que van con editorial. Entonces, pues bueno, ahí en ese momento decidí ir con una editorial y a partir de ahí ya, como las dos de Madrid dijeron que sí, pero que 2027, pues dije, pues ¿por qué no hacerlo? Me apetecía mucho algo local, primero porque era el primer libro, entonces el hecho de tener la editorial cerca de casa, poder ir a hacer las correcciones, cualquier imprevisto, cualquier Sí, no tener que estar, cercanía. sí, cercanía, y luego que realmente me apetecía apostar por algo local, porque la portada fuese de una pintora artista burgalesa, que los vídeos los crease un creador de un Un videógrafo. comunicador audiovisual de Burgos, ¿sabes? Como que un videógrafo de Burgos, como que me apetecía que todo tuviese Sí, la raíz. esa raíz, ¿no? Porque al final, pues no sirve de nada que se nos llene la boca a veces hablando de lo nuestro y tal, si luego enseguida tiramos de cosas externas, muchas veces por inseguridad. Mm, Porque decimos como que en Burgos, en Castilla, tenemos un poco ese complejillo ya. de de no creernos suficiente, pero nosotros mismos a veces, ¿sabes? Entonces dije, no, no, aquí somos más que suficiente y lo vamos a hacer estupendamente bien con producto local. Y bien, la verdad es que Sí, ni una pega. no, ni Te lo, una pega. te lo publicaron el mismo año. Me lo publicaron, o sea, yo les di el libro en noviembre, en diciembre lo terminaron de leer, tomaron la decisión de publicarlo. Yo sí que es verdad que ahí les pedí, sí, a mí me hacía mucha ilusión que saliese publicado el 18 de febrero, que es el cumpleaños de mi abuela, y me hacía ilusión, como que pensaba que podía dar suerte el que saliese ese día, que lo presentásemos ese día, y cumplieron perfectamente con los plazos. La verdad es que se portaron súper bien y el 18 lo estábamos presentando en el claustro del NH con, con la familia, los amigos y mi abuela también ahí. Soplando las velas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cómo es tu forma de escribir? Porque has dicho eso, que lo tienes que tener clarísimo todo. Sí, bueno, la forma de escribir, o sea, tengo que tener muy claro el esquema. No tanto cómo va a terminar el libro, que es, yo a los finales no les doy mucha importancia. O sea, esto es muy, me lo preguntaban en un encuentro literario con un club de lectura, me decían, ¿para ti los finales es lo más importante del libro? Y pues, realmente es lo menos importante para mí del libro, porque creo que realmente es algo importante, no voy a decir que no, pero no me gusta darle esa importancia al final porque no deja de ser el final. Me parece mucho más interesante que el comienzo enganche y que el lector durante el libro se lo pase bien y se divierta leyendo, a luego el final. Igual es porque he leído mucho a Agatha Christie y realmente los finales de Agatha Christie te los puedes creer más o menos, pero te lo has pasado tan bien leyendo Ya. el libro, intentando adivinar, que es que quedan anecdótico el final, ¿sabes? Muchas veces no sabes ni cómo termina, pero dices, no sé, pero me ha parecido un gran caso. Entonces, tengo como muy claro el esquema de los personajes y las dinámicas de los personajes. Y los tiempos, claro. Tengo muy claro cuando termina el libro, o sea, tenía muy claro que el segundo libro quería que terminase el día del pregón de las fiestas de San Pedro y San Pablo, ¿no? Con esa fecha 27 de De junio. junio. Entonces, organizo todo en base a esa línea temporal, pero no tengo tan claro lo que va a pasar, sino cómo va a pasar y un poco las evoluciones de los personajes y dónde quiero que acabe cada personaje, en qué punto quiero que acabe cada personaje. Eso sí, lo que va a pasar, pues cambio muchas veces sobre la marcha de ideas y digo, no, mira, el cuerpo me pide ahora esto o el propio libro pide ahora esto. O sea, que planificación, el esquema de El personajes, un esquema de poco la línea del personajes tiempo. y luego como es un libro con saltos temporales, mucha gente me pregunta si escribo cada personaje, ¿no? Porque son todo voces en primera persona y luego lo mezclo y realmente no. El orden que ve el lector cuando coge el libro es el Es orden como en lo el que se ha escrito. escrito. Entonces, bueno, pues es muy divertido porque ni yo sé muchas mañanas lo que voy a escribir ese día, pero sí que sé por las mañanas si lo que voy a escribir va a estar bien o no, porque noto enseguida qué Sí. días tengo la mente
lúcida y qué días estoy cansada y no. Y ese esquema de personajes, o sea, ¿cómo nace un personaje? ¿Cómo nace un personaje? Porque supongo Pues o sea, por lo que me has contado, son personajes bastante, sí, o sea, con una con historia mucha caracterización, porque detrás. me interesa mucho que el lector con 4 rasgos se cree ya una idea, se crea una idea bastante verosímil del personaje. Entonces, los protagonistas son Julia y Jaime, Julia Galván y Jaime Bonet, que son 2 periodistas de investigación. Ella es una periodista en prácticas. Es un semanario tipo El Caso, ya desaparecido Caso, y él ya es un veterano con mucha experiencia, ¿no? Entonces, ella aprende realmente de él, aprende de él, pero también ella tiene muchísimo que aportar, y eso era algo que me interesaba mucho, que la protagonista fuese Julia, porque creo que, bueno, por un tema cultural y social, durante muchos años, pues el protagonismo ha estado más No, no, en hombre, ellos, ¿no? sí. Entonces, me apetecía que que la protagonista fuese ella y que además el lector la descubriese en sus inicios, con inseguridades, con miedos, y bueno, pues que nos dejemos sorprender por la evolución de Julia, que más o menos sé cómo va a ser, pero tampoco yo la tengo clara porque, bueno, pues porque en cada libro, pues bueno, O pues sea, ¿sabes cómo nace Julia? ¿Cómo es ella? ¿Y cómo va a llegar al final? no, cómo va a llegar al final, no, pero cómo, o sea, sí que quiero que sea una mujer que se vaya empoderando con el paso del tiempo y se vaya dando cuenta de que ella por sí misma es capaz de todo lo que se proponga y más. Entonces, bueno, sí que tengo claro que en el primer libro hay unos personajes alrededor de Julia que la apoyan y que la alimentan mucho, pues la mente, el alma y a la persona, pero esos personajes, por ley de vida, ¿no? Van a ir desapareciendo, entonces llega un momento en el que es Julia la que se va a enfrentar a la realidad y a los casos, pues, en soledad, No, es ¿no? que me Veremos. intriga todo eso, engancha mucho que un personaje evolucione. Sí, no, me parece eh, importantísimo. Al final la evolución de los personajes y la mente de los... El segundo libro es muy psicológico porque a mí lo que me fascina realmente es la mente, ¿no? Las cabezas. Yo siempre digo que si no hubiese estudiado periodismo, seguramente hubiese sido psiquiatra, porque me parece, no sé si maravilloso, pero sí bastante alucinante el funcionamiento de la mente humana. Entonces, tan complejo, o sea, tan complejo que lees libros de psiquiatría y que hay tantas líneas y ya. tantas Y teorías cosas que y nunca piensas claro, que ya. y entonces pues me fascina. Y en el segundo libro, por ejemplo, en El silencio de la reina, sí que aparece un personaje bastante protagonista, principal, que es Marina Carmona, que es una psiquiatra forense. Por suerte tengo una buena amiga que es psiquiatra y me ha ayudado mucho. O sea, al final para elaborar cada personaje me apoyo y pido ayuda a gente, a personas que, por ejemplo, la Guardia Civil, sé cómo funciona, pero no conozco detalles de cómo se investiga un caso. Entonces, bueno, pues te documentas, preguntas. Tengo que decir que todo el mundo encantador me ha brindado ayuda y bueno, no puedo estar más que agradecida. Claro, porque o sea, aunque sea novela negra, hay muchísima realidad. Y entonces los lugares, Sí, no, la todo es real, o gente. sea, realmente los lugares existen todos hasta ahora, porque es verdad que con el tercer libro me estoy planteando hacer un cambio ahí de esquema, pero con el primero y el segundo todos los sitios son reales, la gente puede ir al Valle de Guriezo y descubrir el Valle de Guriezo, que es espectacular al lado de la playa de Oriñón, o puede irse a París, o puede, o sea, está todo documentado. Pero es verdad, el segundo libro está ambientado en Burgos, entonces la gente de Burgos yo creo que lo puede disfrutar mucho porque reconoces enseguida la calle Fernán González, el Patillas, ¿no? Hay como sitios muy Míticos. nuestros, sí, pero es verdad que con el tercer libro sí que me estoy planteando, pues bueno, poner sitios que quizá no existen, pero no existen físicamente, pero sí pueden existir perfectamente en la mente del lector. Entonces, ¿la pregunta cuál era? Me he ido totalmente. Todo el tema de la investigación, que al Ah, final sí, de la son sitios documentación reales. y sí, sí, son sitios reales. Y luego el tema de los personajes, pues procuro que que todo tenga sentido. Al final que procuro que todo guarde una línea y que nadie pueda decirme, oye, aquí has metido la pata mucho. La pata la puedes meter porque al final la pata se puede meter Mm. siempre, pero no mucho. Entonces procuro documentarme lo máximo posible. Ahora seguimos hablando de la documentación y los personajes, pero hemos parado aquí, en una gasolinera en Villadiego, ¿Vale? porque voy a hacer la parada de avituallamiento, Ujú. voy a intentar comprar algo que crea que te pueda gustar, Vale.
Solo te pido que seas sincera. También no sé qué habrá. Vale. Entonces, En base a lo que haya. sí, eso voy a decir porque Vale. me la voy a jugar. Vale, perfecto. No tardo. Vale. Pues la verdad es que hoy va a depender todo de lo que haya en la gasolinera. Así que ahora os cuento. Yo creo que esa va a ser como las últimas veces, algo que me entre por la vista. Vale, ya estoy. Eh, Qué nervios, ¿no? He dicho que que iba a ser lo primero que viese nada más entrar, ¿vale? Vale. Y te prometo que nada más entrar había una cesta con Vale. esta cosa. Y hablando hace 5 minutos de producto local Vale. y producto súper mítico de Burgos, Bueno. unas patatas de Eloy Acero. Es mi infancia Sí, esto. Es la infancia de, yo creo, sí. mucha gente, ¿no? Yo recuerdo ir a la tienda, Jo, pues me hace mucha ilusión que sean estas patatas, porque el Acero de toda la vida, porque tengo recuerdos muy bonitos de niña. Siempre he vivido en la zona de Vadillos, Claro, ahí y estaba la tienda. claro, y de niña, de pasar por las mañanas por el Obrador, ¿se puede decir? O por el Obrador, no sé, por... Sí, porque que olía, ¿no? Sí, ¿no? Y tenían ahí, me acuerdo, la pala con la que cogían y además fíjate, esta zona, ¿no? La zona de Vadillos donde está la tienda, em, esa calle tiene toda la zona de Rey Don Pedro. Mis abuelos vivían allí. Mi abuela siempre recuerda su infancia en esa zona donde está ahora, bueno, los chalets estos. Sí. Y, y me acuerdo también que María Teresa León, que es la mujer de Alberti, vivía allí bueno, y es que María Teresa León es una figura que tengo muy presente en mi vida porque mi padre hizo la tesis doctoral sobre ella. Entonces, de niña recuerdo en casa oír hablar muchísimo de Alberti y de María Teresa León, y María Teresa León vivía en las casas de al lado de La Salle. O sea, que es como que es un barrio que en mi cabeza y en mi infancia han tenido realmente muchísimo, y mi abuela a día de hoy sigue contándonos cómo jugaban por esa zona, que eran campos, claro. Claro, tan diferente a lo que es Eran ahora. campos. Y bueno, y esto pues es que algo más burgalés, bueno, no sé, hay cosas muy burgalesas, Sí, pero esto es pero muy lo he visto burgalés. así y he dicho, En va, todas tiene las mesas, que... en las celebraciones familiares, los Unas vermús, siempre patatas de las Eloy patatas. Acero. Qué bien. Además, la bolsa tan mítica. También este hombre, este cocinero, Ya. esto es muy Burgos. Y lo que dices, no me acordaba que cuando ibas y pedías, te Sí, las te hizo una envasaban en pala, el... sí, Y me acuerdo. claro, yo lo mítico, yo no recordaba una bolsa cerrada así porque ellos te daban como una goma. Sí, efectivamente, Sí, efectivamente. sí. Pero bueno, claro, todo. Todo Qué evoluciona así, bueno. al final no te van a dejar aquí una bolsa Oye, pues me ha con... hecho mucha ilusión. Oye, pues a Sí, porque disfrutarlas. me ha llevado a la infancia de repente. Me ha llevado a Pues la las he infancia. visto, o sea, te lo juro que hay una cesta con... Es más, quedaba otro paquete, o sea que, mira, fíjate ahí. Ahí estaban Ay, ahí qué y he bueno. dicho, Nada buah, más esto tiene que entrar. ser, sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Ya que hemos hablado de Burgos, Venga, pues cierto. muy bien, un 10. Vale, pues seguimos. Quería volver un poco también a lo de los personajes, Ujú. eh, porque te quería preguntar, como has comentado que pues has pedido ayuda a amigas para que te contasen un poco, tener Mm. más información y demás. ¿Tú te sientes identificada con algún personaje? Pues mira, esta es una pregunta que me alegro mucho que me hagas por varios motivos. Uno, porque hay gente que cree que yo me identifico con Julia Galván, ¿no? Quizá por edad, por perfil, es periodista también. Bueno, pues es verdad que Julia tiene muchas cosas de mí y yo de Julia. Entonces, es normal que haya gente que piense que es un personaje un poco inspirado, un poco biográfico, pero la verdad es que para nada. Creo que todos los personajes del libro tienen algo de mí, algo, aunque sea un recuerdo, porque, por ejemplo, hay personajes masculinos de avanzada edad que tienen rasgos de personalidad míos, o frases que yo igual, ¿sabes qué es lo divertido de todo esto? Que hay cosas que igual yo no me atrevo a decir, ¿no? Hay algo que igual tú no te atreves a decir, pues Claro. alegatos, ¿no? De estos en plan de el periodismo de hoy en día, ¿no? Que tanto me cuesta creer en el periodismo actual, por muchos motivos, pero pues igual no me atrevo a decirlo en según qué ambientes o en según qué contextos, pero un personaje lo puede decir perfectamente. Al Claro, es final como un poco es un tapar, juego, ¿no? ¿no? Claro, tú al final te da una libertad, o sea, el hecho de escribir
es como componer canciones, pues al final tú puedes decir cosas, ¿no? Que mucha gente va a empatizar y se va a identificar con esa emoción o ese sentimiento que igual tú de una manera íntima no te atreves a decir o personal, pero sí que lo diga un personaje. Y ya está. Entonces lo dice un personaje y te quedas tan ancha. O personalidades que igual me intrigan mucho, me fascinan, ¿no? Estructuras mentales que me pueden fascinar muchísimo y que yo nunca voy a atreverme a decir, pero un personaje la tiene y otro personaje pues puede investigar o documentarse sobre ese. Y entonces es una manera de sacar información y desvelar información, ¿no? Pero no de manera directa. Es un poco cobarde, quizá, lo estoy pensando, Bueno, pero a la vez es muy liberador, o sea, ¿sabes? O sea, yo al si final, lo coges cuando... como egoísta es un Sí, poco, o sea, es sí, liberador, es liberador. pero también entiendo Pero es que... que yo siempre digo que escribir un libro, o por lo menos mi experiencia, que es verdad que no me atrevo a hablar porque cada uno tiene la Sí. suya, pero en mi caso es un poco egoísta escribir, o sea, para mí es una... Me divierte muchísimo, me evade totalmente. Pero Porque es te que digo, ¿no? O sea, yo al también lo final... pienso, ¿eh? Si no haces las cosas por ti, No, claro, no, que sí, que todo tiene su cara y su o cruz. sea, no, obviamente Sí. hay más gente alrededor Hombre, y no también quiero que esto pienso sea... que tiene una parte muy bonita y es que también permites al lector, ¿no? Que se adentre en tus mundos, en tus universos mentales y también igual leyendo, pues no solo se evade, sino que igual empatiza con muchas emociones o se siente identificado, ¿no? Y muchas veces eso también es sanador, cuando ves que no solo tú, sino que otras personas piensan como tú o sienten cosas que has podido sentir tú y que igual no te has atrevido a decir, porque muchas veces tenemos como ese sentimiento de culpabilidad o de decir, jo, ¿cómo voy a decir que hacer esto me ha sentado bien, ¿no? Pero somos personas, entonces al final que lo diga otro y tú... Yo siempre tengo claro que la gente que triunfa es porque consigue dar con la clave de que la gente empatice. Si tú al final hablas de sentimientos o de emociones humanas, ¿quién no va a Ya. empatizar? Si todos sentimos amor, desamor, tristeza, pena, Sí, todo lo contrario, envidia, ¿no? felicidad O también, sea, sí. sentimientos de los que no nos atrevemos a hablar o emociones como la envidia. O sea, de hecho, los capítulos de cada uno de los libros son pues el perdón, la envidia, la soberbia, ¿no? Son pecados muchos de ellos, pero porque de los pecados no se habla y como que esto lo podemos enlazar un poco con el tema de las redes sociales, de que realmente solo mostramos lo bonito o lo bueno, Ya. pero al final las personas tenemos un lado bueno y un lado malo, que es un poco en lo que se basa todo el libro, porque a mí me gusta mucho decir que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Y esa es la idea principal sobre la que nacen los dos libros, ¿no? Y es que los personajes más aparentemente bondadosos tienen su lado oscuro y también los antagonistas que desde el principio dices este tío es un desgraciado o esta tía es Una una perdiz. soberbia, ¿no? Anda, mírala, qué maja. También tienen sus buenos sentimientos, ¿no? Entonces, no creo que haya nadie que sea bueno, bueno, habrá personas que igual, pero en general no creo que podamos encorsetar a la gente en buena y mala, sino que creo que todos somos personas con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas, ¿no? Entonces, no sé, me parece importante hacer hincapié en eso, en que realmente si los libros pretendo que sean un reflejo o que sean bastante reales, verídicos, pues tienes que mostrar esas dos caras de las personas, que al final, como los personajes hablan en primera persona, te permite empatizar mucho con ellos y descubrir sus fortalezas y también sus debilidades. Daniel Guantes, que estuvo aquí en la primera entrevista, Ujú, el primer episodio, tiene un proyecto en Instagram que se llama Notas de Voz, ujú, donde hace reflexiones y la frase que él tiene apuntada es: si busco algo en mí, encuentro algo en ti. ujú, Y al final es un poco esto, ¿no? O sea, lo que tú quieres mostrar, si a esa mm, persona también le llega, o de alguna forma lo que hablo, los mm. sentimientos, emociones, eh, todos compartimos. Todos tenemos, además, aparte de que todos somos personas y todos a lo largo de la vida experimentamos las mismas y no muy parecidas emociones, creo que todos tenemos un don. Lo que pasa es que, por desgracia, no todo el mundo lo descubre o no logra dar con ello, pero tenemos un don para comunicar las emociones. Entonces, hay gente que lo hace a través de la música, hay gente que lo hace a través de la pintura, hay gente que lo hace, bueno, hay miles, ¿no? Mm. De opciones. Expresiones. Sí, pero
pero bueno, pues yo lo hago escribiendo, ¿no? Pero al final no buscas más que, pues eso, parte liberarte. O sea, creo que en mi caso es muy terapéutico. Y volviendo, has dicho que hay dificultades. Claro, en todo este proceso, aparte de ser largo, Ujú. hay un mogollón de dificultades que, como has dicho, que en las redes sociales solo enseñamos lo bueno, normalmente Sí. solo se enseña lo bueno. Claro, la gente dice, claro, qué guay, ha publicado un libro. Sí, esto es algo de lo que me parece muy importante hablar, porque no solo en el proceso de escritura de un libro, creo que en la vida en general. Es como que estamos muy acostumbrados en los últimos años a mostrar lo que decíamos antes, lo bueno, lo bonito, ¿no? El éxito. El éxito, pero hay mucho detrás y al final el camino es largo y hay días buenos y hay días muy malos. Y es verdad que tengo la suerte de que tengo un carácter bastante optimista, ¿no? Entonces, yo me levanto por las mañanas y como que la actitud es de, venga, me voy a comer el mundo, voy a por ello, creo mucho en los libros, creo mucho en el poder curativo de leer y de escribir, entonces es como que digo, venga, que sí, que esto va a ir para adelante, esto cada vez vamos a ser más, esto va a llegar a más gente, porque esto es una idea, lo del éxito, triunfo, ¿no? Que es cierto que cuando la gente te pregunta, ¿cuál es tu techo, no? O ¿dónde estás? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué pretendes con esto, no? Me parecería un poco hipócrita decir que no me gustaría llegar al mayor número posible de gente, ¿no? Al final, esto nace como un proyecto pequeño, pero mi idea es que poco a poco cada vez sea más grande y que cada vez lleguemos a más gente y que cada vez coja fuerza. Al final invierto también mucho tiempo, ¿no? Y mucho esfuerzo en ello. Entonces, aunque escribir siempre voy a escribir, ya en el momento en el que publicas, te mueves por España, vas a presentaciones, te encuentras con gente, pues al final tienes que ver también un resultado. Y es que aunque sea llegar a un lector más cada día, pero poco a poco ir creciendo, ¿no? Entonces, mi idea de éxito es no estancarme o por lo menos que si la cosa no funciona no sea porque yo no lo he intentado. O sea, que luego puede no funcionar, evidentemente, hay proyectos que funcionan, proyectos que no. ¿Por qué? Pues muchas veces no sabes por qué hay cosas que sí que funcionan y cosas que no. Siempre hay un porqué, ¿eh? Yo creo que es una suma de factores, pero también hay un factor suerte, ¿no? Que la gente dice, no, a mí me hace mucha gracia las frases estas de si lo luchas, lo consigues, y no siempre es así. Hay muchísimos artistas pequeños, voy a decir pequeños que no es que sean pequeños, son enormes, pero para que nos entendamos con poco Sí, público o pequeño minoritarios. alcance, ¿no? Que son maravillosos y muchas veces escuchas a alguien cantar y dices, pero ¿cómo puede ser que esta persona no triunfe, ¿no? Con la calidad vocal que tiene, con todos los conocimientos que tiene de musicales. Bueno, porque también hay que comunicarlo, hay que saber llegar a las personas, hay que encontrar los canales y todo eso es prueba-error. Muchas veces estás prueba-error intentando cosas y a veces funcionan y a veces no. Entonces, mi idea de éxito es esa, llegar por lo menos cada día a un lector más y que si algún día la cosa ya no evoluciona o se estanca, que no sea porque yo no he dado todo de mí al 100% para... Hablo de mí, pero en verdad yo considero que ya somos un equipo. O sea, realmente creo que si no fuese por el trabajo de Elvira Mateos, que ha hecho la portada, que al final un lector cuando entra a una librería, lo primero que se fija es en la Ya. portada, ¿no? Que luego sí que es importante el contenido, pero la forma es muy importante también. Los vídeos de Sergio Ibáñez, la editorial, ¿no? Atticus, que está también ahí empujando, pues al final es un trabajo de bastante y más gente, ¿eh? Luego colaboradores, distribuidores, o sea, realmente hay mucha gente tirando del carro. Entonces, bueno, la idea de éxito es esa. Las redes sociales, ¿qué peligro tienen? Pues eso, que en redes sociales tú publicas cuando sale una nueva edición y entono el mea culpa porque soy la primera que lo hago, ¿eh? O un encuentro con gente, ¿no? O sea, como lo bonito, la parte bonita. Pero luego cuando tú llegas al hotel y estás cansada, agotada y estás triste porque igual esperabas que, yo qué sé, que viniesen X personas que conoces y no han venido, ¿no? Y también hay decepciones personales, que las decepciones personales creo que nunca se habla o casi nunca se entran en esos terrenos, pero me parece también un tema muy interesante, porque al final el público o los lectores te pueden
no me sale la palabra, Influenciar. decepcionar, no, Ah. te pueden decepcionar relativamente porque es gente a la que no conoces. Entonces también tú a los sitios nuevos vas sin mucha expectativa, pero es cierto que también hay personas que te pueden decepcionar. Normalmente la gente que te decepciona es gente a la que quieres o que tienes cerca, ¿no? Entonces, pero lo mismo que te digo eso, te digo que hay gente de la que igual no esperabas en un principio gran ayuda o gran apoyo y se vuelcan totalmente con el proyecto, ¿no? Y como soy optimista, pues me quedo con eso y al Eso es final es súper lo que... bonito. Y eso es súper bonito, porque muchas veces dices, si esta persona realmente no tiene ninguna necesidad, ¿no? De hacer este esfuerzo o de haber comprado estos libros y regalárselos a su hermana que vive en Granada, pero la gente lo hace y al final esos gestos son los que te van alimentando, ¿no? para tú para seguir tirando. ¿Qué pasa? Que en redes sociales pues solo mostramos la parte buena, entonces no se ven, pues igual por cada 20 días buenos hay 3 malos que estás en tu casa diciendo, pero ¿para qué dedico yo tiempo a esto? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Realmente tiene sentido esto que estoy haciendo? ¿Tiene sentido irme a 4 horas de Burgos a presentar el libro cuando igual hay... Es que nunca sabes, a veces... Mira, a mí me han pasado las dos cosas, de ir a un sitio y decir, hoy va a haber gente y que no haya tanta, y sitios a los que he dicho, voy a ir a este sitio y no va a haber nadie, y ha habido mucha gente, entonces... Pero eso también son las expectativas, ¿no? Un poco Sí, pero que realmente tampoco puedes tener muy claro, o sea, como soy nueva en este No, mundo, ¿no? ya. Pues es como sorpresa, es como que dices, bueno, yo voy allí y a ver qué me encuentro. En las zonas rurales alucino la buena respuesta de la gente, ¿no? Creo que la gente es muy agradecida en el entorno rural, que vayas a los pueblos, bueno, pues lo valoran muchísimo, porque igual hay menos flujo cultural o bueno, menos, no sé, menos presentaciones, menos encuentros y lo valoran una barbaridad. Y luego, claro, pues igual vas a otros sitios que en el mismo día hay 10 cosas a la misma hora y la gente tiene que elegir. Entonces, aunque haya más gente, pues van menos, ¿no? Entonces, bueno, lo de la idea de las redes sociales yo creo que es importante ser realistas. Entonces, yo es verdad que en algunas publicaciones sí que me he desnudado un poco en ese sentido y también he mostrado la parte difícil, la parte complicada, porque entiendo que igual que yo hay miles de personas que están luchando por su proyecto y que tendrán días malos. Entonces, el hecho de decir, mira, pues todos tenemos días malos. Ya sé que mal de muchos, ¿no? Pero dices, bueno, pues somos todos personas Sí, o sea, y no todos como... tenemos, no como consuelo, sino como sentirte reflejado, ¿no? Y decir, bueno, espera, que nos pasa a todos y que realmente, mira, esta persona lo ha pasado mal, pero luego ha remontado, le ha ido bien, ¿no? Claro. Yo creo que todo el mundo tiene baches. Incluso las personas que llegan, o sea, no sé, yo creo que eso es muy humano. Sí, pero lo que dices es que eso no se... Nadie lo enseña. No, nadie lo enseña, lo tienes que ir tú y también permitirte esas emociones, porque muchas veces es como que dices, no puedo estar triste, no puedo estar, o de qué me quejo, ¿no? El de qué te quejas, si realmente te está yendo bien, llevas un año tal, bueno, pues hay días que, oye, pues te apetece quejarte o estás decepcionado o desilusionado o triste o cansado, ¿no? Porque también tenemos derecho a estar cansados. Y esos días pues lo ves todo un poco más gris. Entonces, pues tampoco diría no publicar esos días. También puedes empatizar con la gente y decir, oye, pues mira, os prometí que hoy iba a haber una publicación sobre esto, pero no me veo con fuerzas y prefiero ser sincera y decir que hoy pues estoy agotada y un poco triste porque esto que iba a salir no ha salido. Yo qué sé, ¿no? Al Sí, la final, realidad. la realidad. Para eso también creo que es muy importante tener, o sea, las redes sociales darlas el protagonismo que se merecen. Yo creo que hay gente que endiosa, ¿no? Las redes sociales y que, joder, a mí me preocupa mucho. Yo tengo gente de alrededor que se compara o compara su vida con la de personas con unas realidades totalmente distintas. Entonces ya partes de una base pues muy distorsionada, porque tú no puedes comparar tu vida con la de una persona que vive y trabaja de ir a playas paradisíacas. Entonces, creo que eso nos está desencajando un poquito los esquemas y me parece muy importante tener muy presente a diario que somos muy afortunados al margen de las cosas que pasen y que lo que se muestra en redes es que lo importante es tener un círculo cercano de personas con las que poder quedar una tarde de mierda a tomarte una cerveza e irte a casa diciendo qué bien que tengo a esta gente cerca y que me he ido de casa con la cara larga y llego a Y luego casa feliz. sonriendo. Sí, sí. Al final creo que las redes sociales yo las utilizo un poco porque la palabra creo que es a modo marketing, o sea, pues sí, como estrategias de marketing de tener más alcance, de llegar a más, Sí, pero comunidad. no, sí, pero no espero o procuro que mi estado anímico no dependa
ciertas cosas de las redes sociales, porque al final no deja de ser una herramienta más de otras tantas que hay. Y cambiando un poco todo esto negativo, Sí. también escribir tiene mogollón de cosas positivas. Muchísimas. Bueno, para mí es que me atrevo a decir que al margen de mi familia y mis amigos, escribir es lo que más me gusta en la vida y con lo que más disfruto. Es una necesidad, o sea, realmente es una necesidad, ya no tanto escribir, que también, porque para mí escribir es como la segunda parte, pero la primera es crear, ¿no? O sea, imaginarte tú la trama, te iba a decir parir unos personajes, porque al final salen de ti. Sí. Al final, ¿no? Es como que estás dando vida a unos personajes bueno, pues es muy divertido irles dotando de personalidad, de circunstancias personales, familiares, ¿no? Entonces, para mí esa es la parte realmente bonita. Y luego la parte de sentarte a escribir es como la parte más formal, que también es muy bonita. Mi forma de escribir creo que es muy directa, muy sencilla, o sea, no busco mucho adorno, no busco mucho, para eso creo que es muy burgalesa, como muy al grano, ¿no? Muy directa. Quizá debería, quizá no. Sé que tengo que trabajar más la subordinada, porque es una de las cosas que me ha dicho una de las personas que me ayuda en el proceso y demás. Bueno, pues al final, pues para este tercer libro también voy a procurar que haya como un salto de calidad, ¿no? Que creo que también hay que formarse, porque siempre puedes aprender, mejorar, por muy bien que toques un instrumento, siempre lo puedes tocar mejor y por muy bien que creas que escribes, también puedes escribir muchísimo mejor. Y yo soy consciente de que estoy empezando y que me queda mucho trabajo por hacer, pero también es un reto bonito, el decir, bueno, voy a intentar superarme y voy a intentar que este tercer libro, pues los capítulos estén quizá más desarrollados o las frases sean más complejas, pero Sí, sin perder el evolución. estilo, una evolución que yo creo que al final es natural. Pero, pero la parte bonita es la de crear, también es la de escribir, es la de releer. A mí me encanta releer y decir, oye, pues mira, esto que en su día tenía sentido, creo que ahora ya no lo tiene y vamos a ir por este. O sea, hay que tomar muchas decisiones. Al final estás tomando decisiones continuamente de por dónde quieres que vaya un poco la trama, los personajes. Se te plantean cuestiones a veces hasta complejas, porque ¿sabes qué pasa? Que el primer libro, esto es verdad, esto me lo dijo una persona, el que era mi profesor Nacho, mi profesor del cole de literatura, que me está ayudando mucho, y él me decía que es verdad, libre realmente solo eres con el primer libro, porque nadie espera nada de ti, entonces tampoco tú necesitas cumplir, ¿no? O no necesitas responder a unas expectativas, es como que es lo más puro, te sale lo más puro, ¿no? Pero una vez que ya está en la calle y la gente ya lo lee, la gente ya se crea también unas expectativas y te comparte muchas veces, oye, ¿qué va a pasar con este? Oye, este personaje le pasará esto, ¿no? O sea, como que ellos mismos ya, pues claro, Se crean su se movida, ¿no? adueñan con toda la súper lícito de la trama y tienen su propio criterio de lo que les gustaría que pasase. Entonces, pues en el segundo libro, por ejemplo, hay un giro que yo sabía que iba a sorprender y no tenía claro que fuese a gustar, pero dije, no, es que es necesario este giro. O sea, si quiero ser fiel a mis ideas y a la base de los libros, Que es súper importante. súper importante. Para mí ser fiel a uno mismo es lo más importante. O sea, por eso también en parte a veces da miedo que el proyecto crezca, porque si crecen los proyectos empiezas a no ser dueño al 100% de las cosas. Entonces, bueno, pues es como mantener un equilibrio constante entre lo que tu cabeza te dice, lo que tú sabes también que funciona o no funciona, porque también hay que atender a ciertas cosas, creo que hablábamos del marketing, que para mí el fondo es lo más importante, pero la forma es muy importante también. Entonces, cuando la gente dice, no, pero bueno, la forma no, la forma es muy importante porque la gente descubre el fondo a través de la forma, en la mayoría de los casos. Nadie va a coger tu libro de una librería si la portada no le llama o si lo que lee detrás le echa para atrás, ¿no? O sea, al final creo que hay que cuidar todos los detalles, hay que cuidarlos mucho. Entonces, bueno, las cosas buenas que tiene, pues todo el proceso, que conoces a muchísima gente. Yo ahora ya en Instagram, pues hay gente a la que no conozco personalmente, pero que de escribirnos y de hacer feedback, les coges cariño, ¿no? Entonces, se te abren muchas oportunidades también, te invitan a ir a ciertos sitios que dices, oye, Sí, lo que pues decías antes de conocer libreros, por ejemplo. conocer libreros, conocer pueblos. Me acuerdo un librero que me dijo, oye, mi librería es muy pequeña,
está en un pueblecito de Asturias que no tiene casi habitantes, pero mira, yo te invito a comer a casa, comes con mi familia, te enseño mi granja. Pues me pareció fascinante ir a un pueblo que no hubiese ido de ninguna otra manera, o sea, si no es así, ¿no? Entonces, creo que también hay que quedarse con eso. Creo que eso, de hecho, es lo que le da sentido que aunque muchas veces nos obcecamos con los números, porque al final, si no consigues X números, ¿no? O si no llegas a ciertas ventas, pues no hay beneficio, entonces no tiene sentido no tiene sentido editorial, vamos a decir, el hecho de que se publique. Sí, tanta inversión. Pero el sentido último yo creo que es llegar a las personas, conocer a las personas y seguir nutriendo este universo imaginario. Cuando preparamos la entrevista, hablaste de la importancia de discernir. Sí, este es un tema, lo del discernimiento para mí es fundamental y es algo que también me preocupa porque soy la primera que muchas veces voy o sea, nos metemos en la rueda, ¿no? Del día a día, de las prisas, de intentar llegar a todo. Mira, yo en los últimos 3 días, hablando con amigos muy cercanos, me he dado cuenta de que vamos a un ritmo totalmente insano y totalmente antinatural. O sea, es que, de hecho, ayer 2 amigos me dijeron que habían cancelado planes de viajes y demás en estas próximas semanas porque no podían, porque el cuerpo les pedía parar. Ya. Entonces dije, ostras, aquí hay un tema serio cuando tanta gente cercana, entiendo que esto es algo, que esto es porque son mis amigos, pero entiendo que esto pasa a nivel general, global, cuando esto es una pequeña muestra, ¿no? de lo que sucede. Y entonces yo procuro, no siempre lo consigo, pero sí que procuro, o sea, antes era más impulsiva, ¿no? Lo que te comentaba de tomar las decisiones más a la ligera y ahora, aunque crea que lo tengo claro, me doy un tiempo para decidir. Entonces, si por ejemplo me hacen una propuesta, ¿no? Hace poco, que era una decisión importante sobre una presentación en un sitio concreto que podía tener ventajas y también tenía riesgos, dije, voy a pensarlo, o sea, dejar que las... Aunque fuese como súper guay, decir... Sí, era súper guay y lo primero que me pedía el cuerpo era decir que sí, pero es cierto que también me parecía incoherente. O sea, me parecía incoherente con mis ideas y con varias de las cosas que he defendido durante este año y pico. Entonces dije, es algo que hubiese dicho que sí hace año y medio sin pensarlo y ahora procuro discernir. Por las noches me doy un tiempo para pensar, sopesar y dejar reposar, ¿no? Reposar las ideas, que al final como que nos pasamos el día tomando decisiones, como que hay que ser súper... optimizar el tiempo, ¿no? Y no, hay veces que dices, no, mira, déjame que lo piense normalmente ahora ya digo a todo el mundo, espera, déjame que lo piense 2 o 3 días y hablamos, porque aunque no lo pienses, pero ya lo tienes aquí Ya. y de repente puede que lo veas claro. Puede que si te tomas 2 o 3 días, en un momento digas, oye, no, mira, no, o oye, sí. No sé por qué, yo me guío mucho por la intuición. O sea, para mí la intuición siempre me ha gustado mucho. Hay una frase que no sé dónde leí, que dice que la intuición son nuestros seres queridos, ¿no? Que desde los que ya no están aquí, que desde algún sitio nos van guiando, ¿no? Entonces, o una fuerza de la naturaleza, cada uno lo puede ver como el que crea en el cielo, pues el cielo, el que crea en la naturaleza, pero para mí son señales que realmente creo que hay que estar atentos a ellas porque la intuición por algo existe y la intuición tiene mucho poder. Al final, yo te diría que casi todas las decisiones que he tomado fiándome de mi intuición, no me he equivocado. Entonces, procuro escuchar mucho a la intuición y discernir y dejar que las cosas, pues bueno, tengan su tiempo. Y también preparando la entrevista, hablamos de todo el tema de la conciliación. Sí. Que es un poco un terreno pantanoso. Sí, es un tema espinoso, pero me parece bastante necesario. De hecho, hay muchas veces que digo, aquí lo inteligente, no sé si, sí, lo inteligente para no meterme en berenjenales sería dejarlo aparcado y no hablar del tema, pero me parece muy necesario porque lo veo y lo sufro en el día a día. Yo y mucha más gente, o sea, al final creo que hemos evolucionado en muchas cosas, pero hay otras tantas que todavía las tenemos cultural y socialmente como muy enquistadas y tenemos que hacer un trabajo por
avanzar y por no cuestionarnos ciertas cosas. Y entonces, hablando con amigas, porque generalmente son amigas, me doy cuenta de que realmente, no digo que desde la maldad, ni desde la mala idea, creo que desde la sorpresa muchas veces se nos cuestiona o se nos hace o se nos pregunta, o incluso igual nosotras mismas tenemos ese complejillo que necesitamos como argumentar y justificar continuamente por qué llegamos a todo, ¿no? O cómo hacemos para llegar a las cosas. Entonces, a mí una de las preguntas que más me está haciendo la gente en estos 2 años es cómo llego a la familia, a los amigos, al trabajo y también a escribir, ¿no? En plan de cómo te metes en esta nueva aventura con todo lo que tienes entre manos. Y yo me paro a pensarlo y digo, es que a los hombres de mi alrededor nadie les pregunta cómo lo hacen para trabajar, tener familia y entrenar, o correr maratones, o yo qué sé, o salir de fiesta, ¿no? Cada uno, porque al final no deja de ser un hobby. Sí, porque tú, ¿cuánto tiempo has tardado en escribir un libro? Pues mira, el primer libro no lo sé, pero a raíz de que la gente me lo preguntó tanto y muchas veces hay 3 veces que tengo yo grabadas en la cabeza que sí que he notado que se estaba cuestionando, ¿no? El decir, oye, si llegas a esto, trabajas y hay algo que estás desatendiendo, ¿no? Hay muchas formas de decir las cosas. Yo siempre digo que el respeto es fundamental en todo y que no es lo mismo una crítica constructiva. Yo, por ejemplo, la crítica constructiva la agradezco muchísimo cuando alguien te dice, oye, mira, pues en mi caso no he empatizado, pues lo que te decimos, hay muchas formas de decir las cosas. No es lo mismo que te digan, no he empatizado con el libro o no he llegado a conectar con el libro porque igual no estoy en un momento vital, ¿no? O tal, o la forma de escribir a mí personalmente no me llega, o los saltos temporales me cuestan muchísimo. Yo qué sé, cada uno tiene sus motivos y me parecen estupendos. A que te digan, va, qué mierda de libro, esta persona no sabe escribir. Ya. Yo por suerte eso no lo he vivido de momento. O sea, por suerte tampoco ha tenido el libro todavía tanto alcance como para que me lleguen críticas dañinas, ¿no? Pero estoy preparada, ¿eh? O sea, al final te vas preparando. Entonces, y 3 veces me he sentido cuestionada porque sí que he notado como cierto, ¿cómo lo hace? O sea, no es lo mismo que digan, joder, me alucina, ¿cómo lo haces para llegar a las cosas? ¿No? Que yo me lo tomo como algo positivo, en plan de, joder, esta persona. Pero también a veces te preguntan cómo lo haces, pero no cómo, no, Ya, dime no cómo como lo ya. haces, ¿no? Pero sí que creo que todavía, bueno, sorprende o chirría a según qué personas, no digo que a todo el mundo ni mucho menos, pero hay personas a las que le chirría que una mujer joven pueda llegar bueno, pues a tener pues mi hobby es escribir, ¿no? Pues a desarrollar mi hobby, a trabajar y a tener relaciones sociales y familiares. Y en cambio, pues creo que a los hombres de mi alrededor no se les hace tantas preguntas, o no sorprende tanto porque se da por hecho, ¿no? Se supone que hay otra parte que está Sí. asumiendo ciertas obligaciones. Pero que dices, al final es tu hobby. Sí, es un hobby. El segundo libro sí que lo cronometré, sí que calculé las horas y fueron 77 horas. Claro que 77 horas en escribir un libro. 77 horas en 7 meses. Al final son 10 horas al mes. Bueno, fue así, ¿eh? O sea, no fueron 10 horas al mes, porque es verdad que el segundo libro me fui 4 días a San Pedro de Cardeña y lo hice, o sea, esos 4 días fueron muy productivos. Muy productivos y avancé muchísimo trabajo, pero 77 horas en 10 meses o en 6 meses o en 7 meses, me da igual, no es tanto. O sea, realmente hay gente que pasa mucho más tiempo en el gimnasio o yo qué sé, o paseando, ¿no? También te tienes que quitar, o sea, también optar por esto es renunciar a muchas cosas. Y al final he renunciado a planes, renuncias a quedadas, renuncias a cosas, porque al final el tiempo es limitado. Entonces, si le das más prioridad a escribir en el momento en el que estás escribiendo, que ya te digo que no es tanto, porque realmente lo que lleva tiempo es crear la idea, pues renuncias a otras cosas. Pero sí que creo que todavía hay un estigma y hay cierta, bueno, Escuece. escuece. Y ya hemos llegado a Maya. Estoy buscando la plaza porque quiero aparcar ahí. Vale. Y la última pregunta que te iba a hacer antes de las 2 secciones que nos quedan para terminar
es alguien que esté empezando, que quiera escribir o que quiera publicar un libro, ¿qué consejo le darías? Pues mira, le daría 3 consejos. 1, que no desista. O sea, que si a ver, lo que pasa es que creo que cuando lo sientes tan dentro, eso viene por sí mismo. O sea, de verdad, creo que hay una fuerza ahí interior que si realmente amas mucho, mucho lo que haces, no desistes porque realmente eso es lo que te da la vida. Entonces, no desistes porque realmente es lo que te nutre y lo que te alimenta. Lo segundo, que, que confíe, que confíe, porque aunque hay días que lo ves todo negro y el esfuerzo, o sea, creo que es importante tener tanto el don y la inspiración y demás, como el sentarte a trabajar, que no desista, que confíe en el proceso, que confíe mucho en el trabajo. Creo que el trabajo es fundamental, no todo es inspiración y ciencia infusa, creo que hay muchas horas de sentarte. Y el tercero es que se rodee de personas que le apoyen, porque creo que un buen ambiente, o sea, Favorece. favorece muchísimo. El no rodearte de personas tóxicas, el estar rodeado de personas que... con esto no digo que te bailen el agua, porque muchas veces hace falta acerca a gente que te diga las cosas como son y que te digan, oye, mira, María, igual estás poniendo demasiada ilusión a esto y creo que este no es el camino, creo que este es este otro. O sea, creo que es muy importante rodearte también de gente que te dice las cosas, pero desde el cariño. Que te lo digan desde el cariño. No gente frustrada o gente amargada o gente tóxica que siente la necesidad de destrozar a los demás. Me voy a quedar con eso. Mm. Vamos a pasar al cruce de caminos, ¿Vale? que es una sección en la que la copilota anterior, que fue Cristina López, te lanzó una pregunta a ti sin saber qué ibas a ser tú. ¿Vale? Tú la respondes, además es una pregunta bastante interesante, y tú luego lanzas a una pregunta a la siguiente o el Persona. siguiente Vale. copiloto con la intriga de que no sabes quién es. Vale. Entonces, Cristina te preguntó que si tú supieses que la respuesta va a ser un sí, ¿qué preguntarías? ¿A quién? ¿A Sí, o sea, si tú le tuvieses que hacer una pregunta a una persona. ¿Me quieres? Sí, No, esa es la claro. pregunta. O sea, el afecto, para mí el afecto es lo más importante. Entonces, al final, el saberte querido y sentirte querido, creo que es lo que te da fuerza e impulso para todo lo demás. Joder, yo pensaba que le ibas a dar más... No, lo tenías claro. Sí, o sea, al final, creo... Mira, el segundo libro tiene mucho que ver con la infancia y con lo que nos afecta a todas las personas el sentirnos queridos desde niños. Entonces, o sea, no hablo de un amor romántico, hablo de un amor de madre, un amor de hermano, un amor de amigo. O sea, creo que el sentirse querido y el reafirmar ese amor es lo que, a mí personalmente, es lo que me da fuerza para todo. Qué guay. No, y cuánta razón. No sé, no lo sé, o sea, igual es muy simple, pero creo que el amor, o sea, cuando estas frases del amor son el motor del mundo, que es que realmente lo creo. O sea, realmente creo que es muy importante. Sí, sí. Sentirse querido y querer, las dos cosas. Lanza una para el siguiente. A ver, se me ha pillado un poco así. Vale. ¿A qué sitio, a qué lugar te irías si supieses que no vas a poder volver? Vale. O sea, si sabes que, si tienes la certeza de que no vas a poder volver a tu lugar, ¿dónde irías? O sea, pero tu lugar como En Burgos. O sea, imagínate, sí, tu sitio tu de normal. sitio, o sea, tu casa, tu ciudad, tu pueblo. Si sabes que a tu sitio, a tu casa, a tu hogar, no vas a poder volver, ¿qué sitio ¿Dónde te elegirías? irías? Vale, es buena pregunta, es buena pregunta. No lo sé. Sí, es buena pregunta. Vamos, para mí es buena. Vale, y ahora ya sí, último tramo, ¿Vale? que son unas preguntas que hago a todos los copilotos. La primera es una anécdota, sea de cuando has hecho promo del libro, o de el proceso de... Seguro que tienes mogollón. Buah, no sé si es una anécdota, pero me confieso que cuando peor lo paso es cuando te viene gente a que le dediques el libro y no me acuerdo del nombre. Me pasa mucho. O
sea, no sé por qué, creo que es porque, Pero, o sea, gente conocida, ¿eh? vale, Gente conocida, claro, no, por ejemplo, la Feria de Valladolid, que te viene gente de Valladolid que no conozco, vale, no, vale. pero igual, pero que colapsas, o sea, realmente tú sabes el nombre de la persona, pero en ese Ya. momento igual llevas firmando 20, 30 libros y te quedas así y dices, y entonces yo siempre digo, ¿para quién es? ¿Se lo vas a regalar a alguien? Y entonces normalmente dice, no, para mí, para fulanito o fulanita. Sí, no sé, es algo que tengo que trabajar porque realmente Bueno, pero pasa. pasa. Sí, somos humanos, somos personas y muchas alguna vez tengo que decir, oye, mira, perdona, lo siento, acabo de colapsar, recuérdame tu nombre porque no me acuerdo. Es buena idea. Es la vida. La siguiente pregunta es un consejo que te hayan dado y te guste, o sea, te hayan dado y te funcione, o uno que te guste dar a ti. Pues mira, un consejo de mi madre que siempre me dice que como yo soy tan impulsiva y tan impaciente, siempre me dice, María, día a día, paso a paso. Y es algo que yo me repito mucho a mí misma cuando igual un día estoy pues especialmente nerviosa porque veo que algo no sale o no llego a todo. Digo, bueno, día a día, paso a paso. Ya está. Bien. Que hay que, pues bueno, por ir un poco en la línea Sin del correr, sí. discernimiento, ¿no? Y de pararnos y de que Sí, que las todo va muy cosas rápido. necesitan sus tiempos. Ante un mal día, tu forma de evadirte. Música, siempre. Yo ante un mal día me pongo los cascos, cojo al perro, a Talco, que tengo que decir que es maravilloso y me acompaña cuando me quedo hasta muy tarde escribiendo a mis pies y las 2 veces que he terminado los 2 libros, a las 5 de la mañana, al primero que he abrazado es a él porque es fiel y siempre está ahí, entonces cuando tengo un mal día, pues normalmente de noche, por la noche yo soy nocturna, me cuesta madrugar, pero por las noches aguanto hasta bastante tarde despejada, me cojo al perro y me voy a pasear con la música. ¿Tu sitio favorito de la provincia de Burgos? Mi sitio favorito de la provincia de Burgos pues es el mirador de la catedral, en la calle Fernán González, los banquitos que hay justo antes de las escaleras. De hecho, creo que en los momentos vitales ¿No? peores que he tenido, voy allí y no sé, ver la catedral me da una especie de calma y tranquilidad y me gusta mucho ese sitio. Qué guay. Y ahora ya, como has dicho que te gusta la música, desde aquí hago una lista de Spotify ¿Vale? muy variada, porque cada copiloto añade 4 canciones en base a unas premisas. ¿Vale? Entonces es un viaje. ¿Vale? Lo podéis descubrir, está el enlace en la descripción. Y la primera es una canción para gritar en el coche. Una canción para gritar en el coche. Buah. Hay muchas. Sí, es que escucho mucha música y es verdad que cada grupo es para un momento, pero Días malos de Niña Polaca, creo. Me gusta. Sí, Una para bailar delante del espejo. superestrella. Aitana. Nunca creí que fuese a decir eso, pero es la verdad. Ya, es muy Estoy siendo variado. muy sincera. Vale. Una para volver a tu infancia. Una para volver a mi infancia, pues... Es que yo de niña escuchaba a Ricardo Arjona y Sabina y, bueno, lo que escuchaban mis padres, Sí. ¿no? Mocedades, pues alguna de Mocedades, cualquiera de Mocedades. Vale. Y la última, una para reencontrarte contigo misma. Una para reencontrarme conmigo misma, pues Ahí estás, de Amaral, que no es la canción que más he escuchado en mi vida, ni mucho menos, porque lo que más escucho es Robe, McEnroe, Quique González, La Moda, indie, ¿no? Indie en español. Pero es verdad que esta canción de Amaral la escuché o llegó a mí, voy a decir que llegó a mí una noche que yo estaba muy desanimada terminando de escribir el segundo libro. Porque O sea, más que como canción, fue como el momento, ¿no? fue el momento y luego la letra de la canción, porque habla de las mujeres de la historia que han pasado desapercibidas porque no se las ha dado ese protagonismo, pero de esa fuerza innata que hay en las personas y que al final te permite superarte a ti mismo y salir. Y cuando tengo que hacer algo, o sea, cuando voy a algún encuentro o alguna cosa que me pone especialmente nerviosa, sobre todo al principio, porque ahora al final vas cogiendo también un poco de... Pero me ponía esa canción antes de salir. Y el otro día, por ejemplo, en un momento Pero vital también es muy bastante... de fuerza, ¿no? Esa Sí, canción. sí.
pero sobre todo es la letra, ¿eh? O sea, me inspira mucho. Qué guay. Pues por mi parte está todo. No sé Muchísimas si me has gracias. traído tú algo. Sí, te he traído 3 cosas. Pues no me acordaba de las patatas. Ahora las comemos. Mira, te he traído los libros. El primer libro, Qué bueno. que es Y La es que lo que noche de las dices, o sea, flores. la Las portada portadas, mira, esta es desde donde te he dicho el lugar, es el súper guay. mirador de Claro, la de la catedral, catedral. en la calle Fernán González. Este es el segundo. Y luego te he traído una flor porque al final todo gira en torno a las flores. Pero me enseña esta portada. Sí. Para la gente que conozca el sitio, es un lugar. Sí, es la calle Fernán vamos, González, justo delante de la catedral. Y una flor seca porque, aunque la novela negra es oscura, creo que también hay mucha luz en las novelas negras y a mí me gusta que haya mucha reflexión y muchos diálogos, vamos a decir, humanos o reflexivos. Entonces, bueno, pues la flor para mí es alegría y creo que no está reñida la novela negra con unas portadas coloridas y con flores de colores. Qué bonito. Pues oye, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Espero que haya estado a gusto. A mí se me ha pasado súper rápido. He disfrutado muchísimo. Sí, de verdad te lo digo. Me he sentido súper a gusto y feliz de estar aquí contigo. Joder, pues qué guay, qué guay. Pues ha sido un placer. Muchas gracias.